Lo hicimos. Terminó la huelga, ganamos. ¡Bien hecho! ¡Tenemos un sombrero mágico! ¿Y la televisión? ¿Eh? ¿Qué tal amigos de Derecho en Fa? Mi nombre es Fernando Cortés y esta semana sí tenemos a Patricia. Ya regresó desde el Tíbet o desde la India. ¿O a dónde te fuiste, Pati? Hola, en realidad me quedé en mi casa, quería hacer huelga. Después del épico intro que les dejamos, es un clásico, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando precisamente de esto y ya con este capítulo cumplimos 19 ininterrumpidamente de su exitosísimo programa Derecho en Fa. Sí, güey. No, de verdad, muchas gracias. Hay que agradecerles, ¿no? La verdad es que sí, nos han estado apoyando muchísimo, nos han escuchado de diferentes países y obvio eso se agradece. Y ya viene precisamente con eso de la mano la segunda temporada de Derecho en Fa, así es que va a haber un tráiler muy chingón, va a haber cosas nuevas, hay que reinventarse, pues yo diría que casi todos los días, ¿no? Porque si no, en este mundo tan competitivo te comen. En este mundo tan capitalista. Si algún día el COVID nos deja volver a salir y tener pues interacción humana, estamos planeando ya hacer este podcast más orgánico, es decir, juntarnos los tres, ponernos a platicar y precisamente ya empezar a tener patrocinadores, que eso es algo muy importante porque si no, ¿qué onda? Dinero. Pues sí, dinero. Lo que me recuerda que... ¿Qué onda? ¿Qué tal nuestro primer ¿cómo se llaman? Infomerciales, ¿no? Ajá, ándale. Nuestro primer infomercial. Pues estuvo coqueto, ¿no? Estuvo bien. No se enojen, pues es necesario, porque si no, pues no hay ingresos. Y si no hay ingresos, morimos de hambre. Y si morimos de hambre, no hay podcast. No hay podcast. Las huelgas. Esto no es sinónimo de vandalismo, ¿no? Porque todo el mundo, yo creo que vio Bob Esponja cuando se van a huelga y entonces, ¿cómo es, no? ¿Grita qué? Restableceré los derechos del trabajador a su gloria. Desmantelaré este establecimiento. Tabla por tabla. Picaré las tablas de la tiranía en dos y devoraré las bases de un gran negocio. Calamardo estará orgulloso. Ya nos exhibiste. La verdad es que esa es la verdadera razón por la que decidí estudiar Derecho. Para devorar las bases de un establecimiento. Para ser como Bob Esponja. Bueno, que por cierto mido como lo mismo que él, pero ese es otro tema. Es otro tema. Ya cuando estemos en YouTube, ya estamos en YouTube, ¿no? Ahí vayan a verla, a ver cómo se ve. Yo, porque ustedes no se aparecen. Yo ya estoy en Instagram TV. Yo no sé, Armando, ¿qué piensa? Ay, sí, hablamos de YouTube. No, bueno, pero estábamos hablando de vernos, ¿no? Bueno, ellos nos ven, nosotros no. Pero ya, vamos a hablar de la huelga. Pues sí, ¿no? Esto tiene como que su antecedente. Ya saben que todo tiene su antecedente y lo que sea, ¿no? Pero vamos a mencionar dos huelgas, Cananea y Río Blanco. Ya, los que fueron a la universidad van a decir, sí, ya lo sé, que no sé qué, que... Pues sí, pero tenemos que iniciar por alguna parte. Tiene que haber antecedentes, siempre hay antecedentes, ¿no? Entonces, estallan estas huelgas, Cananea en Sonora, Río Blanco en Veracruz, 1906-1907, respectivamente, y con base en estos antecedentes se plasma este derecho en la Constitución de 1917, bla, y precisamente gracias a esos acontecimientos hoy tenemos material para hablar. Así es, y bueno, si piensan que la Constitución de 1917 es vieja, pues no, o sea, esa Constitución es la misma que seguimos teniendo, multireformada, pero para el caso es lo mismo. Oye, también habría que hacer un podcast de eso, ¿no? O sea, la Constitución que tenemos hoy en día es la misma que se promulgó en el 17, yo creo que no. O sea, no, porque sí hay reformas, pero no ha habido la convocatoria a un nuevo consejo, a un... Bueno, o sea, sí, de derecho es la misma. Exacto. Constitución, sí, obviamente. Pero de hecho ya no es la misma. No, para nada, y se supone que tenemos una Constitución rígida, que bueno, ese es otro tema. Pero bueno, la huelga, como lo acabamos de decir, es un derecho que se otorga a los trabajadores. ¿Para qué? Para contrarrestar los abusos del patrón, ¿no? Exacto, para buscar que ellos obtengan mejoras en las condiciones laborales, como es la obtención de un contrato de trabajo, ¿no? Tan simple como eso. Y es que yo creo que aquí hay que hacer hincapié en algo muy, pero muy importante. La huelga es, obviamente, además de un derecho, la suspensión temporal del trabajo. 3 palabritas
y un conector, bueno, dos conectores, la y del, pero cada palabra tiene un significado importante porque no es lo mismo suspensión que extinción o rescisión, ¿sale? Claro. ¿Esto qué significa? Que se va a suspender tal cual el tiempo laboral, incluso tu antigüedad, o sea, no es como que te despidan y te vuelvan a contratar, o sea, no. Simplemente es como si pasaran vacaciones. Ajá, algo así, una pausa. Más o menos, ¿no? Haz de cuenta, tu trabajo no deja de existir sábados y domingos, pero se suspende, ¿estamos de acuerdo? Sí. Obviamente temporal, porque pues obviamente tiene que tener un tiempo, a lo mejor no definido, pero sí tiene que acabar en algún momento, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿No? Y el trabajo, pues es la prestación que tú intercambias al patrón a cambio de tu salario, ¿no? Y tus prestaciones. Este tipo de suspensión temporal del trabajo es obviamente por parte de una coalición de trabajadores. Exacto, y eso es muy importante, ¿no? Coalición. Hay que entender que no solamente nos referimos a los sindicatos, aunque sí son una coalición. Sin embargo, cualquier grupo de trabajadores que sean la mayoría, ¿esto qué significa? Bueno, el 50% más uno, ya es mayoría y ellos pueden iniciar la huelga. Obviamente hay trabajos en los que el personal es muy poco, ¿no? Digamos mini fábricas o pymes donde a lo mejor nada más trabajan 10 personas, ¿no? Obviamente ellos no tienen sindicato, bueno, no creo que lo tengan, ¿no? O alguien conoce a alguien. Pues a lo mejor exista un sindicato, ¿no? Por regla general, pues no tienen un sindicato, ¿no? Estábamos hablando de una empresa pequeña, precisamente para eso se habla de coalición de trabajadores, ¿no? Digamos que trabajas con otros 20 personajes y todos están hartos porque pues no tienen ni siquiera un contrato individual ni un contrato colectivo, todo este tipo de cuestiones, bueno, se organizan, forman una coalición y se van a huelga. Cuando es una empresa más grande, llámense, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? Las de siempre, que las armadoras, que inclusive aparatos gubernamentales. Ahí tenemos, por ejemplo, a la CENTE. Ellos también pueden ir a huelga, todos pueden ir a huelga y precisamente se habla de la coalición de trabajadores porque antes de grabar este podcast estábamos platicando Patricia y yo, ¿no? Que ¿qué pasa si el sindicato no quiere irse a huelga, pero los trabajadores sí? Pues es que es sencillo, ¿no? El derecho es para las coaliciones y la ley también te lo establece. ¿Qué es una coalición? Pues eso, que ya repetimos muchas veces, ¿no? Ese conjunto de trabajadores, pero sí es importante que sean la mayoría de los trabajadores para que puedan cumplir con los fines. Con los requisitos, ¿no? Exacto, con los requisitos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos, pero hay que puntualizar también otra cosa. Solamente debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Nada de patear al patrón, de escupirle en la cara, nada de romperle la silla, lo que sea, ¿no? Claro. O sea, simplemente se inconforman. Ahorita vamos a ver precisamente los requisitos, ¿no? Pero ahorita abreviadamente se inconforman, se van a huelga y dejan sus actividades. Bien, entonces vamos a platicar un poco acerca del procedimiento, ¿no? ¿Qué te parece? El procedimiento no es tan complejo como pareciera. En realidad basta con que la coalición de trabajadores pues extiendan un pliego de peticiones. ¿Qué es lo que pretenden alcanzar con esa huelga? ¿Qué mejoras van a obtener o pretenden obtener? Ese es el primer paso. Entonces tú vas con tus amiguitos. Los convences. Oye, mira, ya sabes, los terapeutas, oye, mira. Por eso es muy importante conocer tus derechos, ¿eh? Y ojo, esto no es un trabajo exclusivo de un abogado. Que, bueno, si quieren un abogado, pues acérquense a Corporativo FA, ¿no? Pero esto lo puede hacer cualquier persona, es un derecho que tenemos tú, yo. Bueno, yo no trabajo para ninguna empresa, bueno, ¿no? Entonces, no. Pero si trabajase, créanme que sí exigiría mis derechos. Ves que las condiciones no son las adecuadas, que yo qué sé, te hacen trabajar más de 8 horas, no tienes un contrato, este tipo de cuestiones. Bueno, vas con tus amiguitos. O tienes ese contrato, pero el contrato, exacto, tiene ese tipo de condiciones, ¿no? Efectivamente, es un contrato abusivo. Y entonces le dices, oye, esto no puede ser, hay que exigir mejores condiciones de trabajo, bla, 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 bla. Los terapeas, formas una coalición y haces un pliego petitorio, que es lo que precisamente de lo que estás hablando, ¿no, Pati? Así es, en este pliego petitorio, pues obviamente lo vamos a enviar, por decirlo de alguna manera, a nombre del patrón. Oye, pero luego yo creo que la gente no entiende qué es un pliego, ¿no? O sea, literalmente es un escrito. Pues sí, es lo que yo decía en el inicio, o sea, es simplemente un documento que puedes hacer en una servilleta y que cumpla con los requisitos, que sea dirigido al patrón, que establezca con claridad lo que tú pretendes obtener, que establezcas la fecha en la que se va a suspender las actividades laborales,
Y, o sea, realmente eso es lo que basta para que tú puedas iniciar tu procedimiento de huelga o tu huelga, ¿no? Como tal. Efectivamente. Entonces luego ya tenemos nuestro pliego de peticiones. ¿Qué hacemos? Bueno, ese pliego de peticiones se va a entregar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que te quede más cerca. Agarras tu celular, tu computadora, te metes a Google y ya pum, vas y la dejas. Y luego pues ya vas a esperar a que le notifiquen al patrón que existe una solicitud, o más bien existe ese pliego petitorio que tú reclamas de huelga. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que el patrón va a tener que responder a esas peticiones. Y eso puede ser muy sencillo. A veces no es como necesario tal cual llegar a la suspensión de actividades. Ojo aquí, cuando iniciamos este procedimiento todavía no dejamos de trabajar. Se sigue trabajando, pero ya se estableció que a lo mejor... Que ya hay una intención, ¿no? De irse a huelga. Ajá, exacto. Pero que ya estableces la fecha cierta. Por ejemplo, si mis peticiones no se cumplen antes del 30 de julio, nos vamos a huelga. Entonces lo que va a pasar es que obviamente lo notifican al patrón, que la junta más bien haga una junta de avenencia, o sea, que lo cite para que ustedes concilien, para que lleguen a un acuerdo en realidad entre las partes. Que eso es siempre lo más recomendable, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso te digo, en realidad no es como tan necesario que siempre acudamos a la suspensión de la actividad laboral. Pero sí existe la intención. La presentamos hoy, todos vamos a estar trabajando, jaja, felices de la vida, bla, bla, bla. Pero el patrón no sabe que ya se lo va a cargar la chingada, ¿no? Exactamente. Y ojo aquí porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el patrón a lo mejor hubo ahí algún trabajador que no estaba de acuerdo con la huelga y te vio a ti platicando con tus amiguitos y haciéndoles coco wash? Y fue y le dijo al patrón y ahora el patrón te quiere despedir y demás. Bueno, ese ya sería otro tema, ¿no? Pero en realidad no puede hacerlo, es un derecho que tienes como trabajador. Efectivamente, si te despiden o te sacan por eso injustificado, vas con los del corporativo FA y pues vemos qué onda, ¿no? Claro. Y yo creo que tenemos una cultura muy mal arraigada, ¿no? En cuanto a la relación entre patrón y trabajador, ¿no? ¿Tú qué opinas? Así es, en realidad, todo ese tipo de frases que incluso nos han repetido de manera ordinaria y de manera popular, incluso desde nuestros abuelos, pues obviamente también influye en este aspecto laboral, como el que me comentabas hace un rato, Fer. Ajá, efectivamente, o sea, el típico de donde manda capitán no gobierna marinero, o toda la gente que dice, no, es que si me corre, y si esto, y si el otro. Precisamente, muchas veces los patrones abusan precisamente por eso, porque la gente no conoce sus derechos y, aunque los conozca, no los quiere ejercer. Claro, y además, si a esto le agregamos que los trabajadores buscan no abogados sino coyotes para que les resuelvan sus asuntos o para que los asesoren, pues no, ya estamos perdidos en realidad. Siempre hay abusos, o sea, lamentablemente hay que decirlo, siempre hay abusos, siempre te explotan, yo que sé, más de 8 horas. El típico de que cuando te dicen, no, es que aquí hay horario de entrada pero no de salida. O sea, ¿qué son esas pendejadas? Exacto, sí, ese es un abuso terrible, sí, ¿no? Y luego hay en algunas empresas en donde los obligan a checar la salida, pero no se van, o sea, siguen trabajando. ¿Qué pasa con eso? Y eso también se da mucho en la burocracia, ojo también ahí. Y yo me refiero también a la cultura porque eso lo asimilamos como chingón. O sea, no sé si te ha pasado, se jactan, ¿no? Que dicen, no, es que yo entro a las 9 de la mañana, pero ya no hay hora de salida. Cuando tú trabajas o sea... Y yo digo, mierda, te lavaron muy bien el cerebro, amigo, porque para no exigir tus derechos laborales siendo abogado, estás cabrón. ¿Y la vida? Sí, es que es muy complejo, de verdad deberíamos aprender a conocer el valor de nuestro trabajo. Efectivamente, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué vamos a platicar sobre la huelga? Pues cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, si no se cumple con los requisitos que ya platicamos, obviamente el patrón va a tener todos los elementos para no satisfacer las peticiones que hayan hecho los trabajadores, porque no se siguió el procedimiento de la manera adecuada. Efectivamente, el consejo siempre va a ser, si piensan hacer una huelga o si piensan hacer algún tipo de negociación con un patrón, siempre asesórense, nunca está de más. Como lo acabamos de decir hace rato, no vayan con coyotes, en serio. Y no es porque, es que queremos más dinero y más trabajo nosotros. Es que lo barato sale caro. O sea, incluso si no quieren ir con nosotros, hay otro tipo de despachos encargados del área laboral. No pasa nada, pero asesórense de verdad con un buen abogado, porque después es mucho más complicado que ustedes puedan resolver ese asunto. Ajá, y lo peor es que luego se emperran cuando les dices, no, pues es que ya no hay forma.
Sí, pero la culpa tampoco es nuestra. En fin, es una cuestión muy compleja. Y es que aquí viene otra cuestión. O sea, si este pliego no se integró de la manera adecuada, si no se siguió el procedimiento tal cual, pues además de que el patrón va a tener la facultad de simplemente no hacer caso a las peticiones que tenían los trabajadores, lo que va a suceder es que van a obligar a los trabajadores que regresen a laborar. ¿Y qué va a suceder aquí? Bueno, que van a tener un periodo, ¿no? 24 horas. Y si tú no te presentas, pues se extinguió la relación laboral. O sea, te van a correr y no existe responsabilidad para el patrón. Qué abusados. Pero bueno, también no todo es del lado del trabajador, o sea, también hay que ver del lado del patrón, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de emprender, te conviertes en el patrón. Si bien es cierto, hay muchos abusos por parte del patrón, también hay muchos abusos por parte del trabajador. Y es que eso también es algo que nadie dice. Como por ejemplo, ¿qué podríamos platicar de las huelgas, pero del lado del patrón? Pues es justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, si no se integra de manera adecuada, pues yo no tengo obligación de satisfacer sus necesidades. Y si no se quieren presentar a trabajar, pues entonces los despido y contrato a más personal. Y ya. Y efectivamente, y no se cuenta como un despido injustificado. Y está bien, yo creo que es correcto. Hay que recordar que obviamente hablamos de derecho laboral, es un derecho social. Claro que va a buscar el beneficio de quien se encuentra socialmente en desigualdad frente al patrón. Sin embargo, me pareció muy acertada esta parte. Pues sí, porque imagínate que a cada rato los trabajadores estén amagando con que se van a huelga, ¿no? De que, ay, sí, es que no puso un sofá cama. No, no es cierto, ¿no? Pero pues te están amagando, ¿no? Sí, claro, y tampoco hay manera humana en la que puedan satisfacer todas esas necesidades, que en realidad más que necesidades yo pienso que serían ya caprichos. O sea, hay que decirlo, tienes derecho como trabajador a ciertas prestaciones, ya sabes, seguro social, prima de antigüedad, utilidades, prima vacacional, etcétera. Pero pues también tienes una obligación para con el patrón, ¿no? Tienes que llegar a tales horas, tienes que presentarte. Por ejemplo, hay muchas veces en las que ocurren accidentes de trabajo y no por causa del patrón, sino porque el mismo trabajador no cumplió con los requerimientos y el patrón le dio, por ejemplo, cascos o guantes o lo que sea, ¿no? Pero no los quieren usar. Sí, eso también es una irresponsabilidad. El derecho laboral es interesante, pero pues también hay que reconocer que hay dos lados, ¿no? Claro, como en todos. No hay que satanizar al patrón, porque yo creo que hay patrones muy buenos y muy condescendientes y grandes líderes y lo que tú quieras. Y también hay patrones abusivos, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Recomendación general, asesórense. 2, hagan valer sus derechos, siempre en pro de mejorar. 3, no todo es lo que diga el sindicato, ustedes pueden organizarse porque tienen ese derecho. Y 4, no rompan cosas. No incendien su empresa. No incendien su empresa, no grafiten, no hagan cosas. Y quédense en casa. Usen cubrebocas. No, pues obviamente tienen que salir, obviamente uno los entiende, ¿no? Hay gente que lamentablemente no se puede quedar en su casa, sin embargo, pues sean responsables, ¿no? Pónganse el cubrebocas. Y desinfecten sus manos y toda su ropa al llegar a casa. Pues bueno, amigos de Derecho en Fa, ¿qué más? Pues recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que a mí me encuentran en Twitter como Pat Montalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Y a mí me encuentran en Twitter como Cortés Fernando-, Cortés con S, Cortés Fernando-. Y hay que recordarles que pues obviamente donde sea que estén escuchando esto, en Spotify, en Apple Podcast, lo que sea, siempre hay una bandeja o ¿cómo decirlo? Una cosa, ¿no? Ustedes les pican y ahí les despliega toda la descripción. Ahí encuentran las redes del corporativo, bueno, de Derecho en Fa. Y nuestra revista jurídica, ¿no? Ahí búsquenla siempre, hay algo, siempre les ponemos ahí cositas interesantes. Esperamos haberlos ayudado, esperamos que sigan nuestras recomendaciones, esperamos que... Y que se vayan a huelga. Que se vayan a huelga y cuando estén en huelga nos hablen. Y recuerden, amigos, que en Corporativo Jurídico FA, a través de Derecho en Fa, reinventamos la forma de ejercer la abogacía. Adiós.